Ama, mencharra. Aviro, yameya kukekayanki. Alilancho. Perú suyupi, tawachunka pusaqñiyuq ñawpa simikunata rimayku, ñawpaq pachakunamanta pacha. Amukekan puhamuk, bishakan, yambay amina wen con shin aneasan se kwashat tahamun. Same Ashekiempa, Osarensi Internacional, Ashi Añanepe, 2019. El año 2019 ha sido declarado por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y esto es importantísimo para las lenguas indígenas, por supuesto, y para los pueblos originarios del mundo y del Perú. En nuestro país existen 48 lenguas originarias que son parte fundamental de nuestra identidad como nación pluricultural y multilingüe. En el programa de hoy vamos a hablar de eso. Cusizón Hochayay Muichis. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Peruanos, nuskara hawikibo y buiranay. Kay Perú llaqtapin kay qaqaran. Avisain siri perani nampitsiki Perú. Avisat siri perani acá anampitsiki Perú. Es importante conocer la historia, la prehistoria, ¿no es cierto?, sobre todo lingüística de nuestro país. Solo así podemos nosotros darnos cuenta de dónde procedemos, cómo fuimos construyendo nuestra identidad. Hay que hacer un esfuerzo por tratar de entender esa complejidad que hubo en una época en nuestro territorio. Para empezar, identifiquemos el problema. Según las Naciones Unidas, en todo el mundo se hablan más de 7.000 lenguas. De las 7.000 lenguas que existen en el mundo, 7.099 lenguas según el último reporte de Ethnologue, se calcula que por lo menos el 90% va a desaparecer hacia 2100 si las lenguas siguen desapareciendo al ritmo en que vienen desapareciendo en la actualidad, ¿no? Entonces estamos hablando de que en el 2100 ya no van a haber 7.000 lenguas, sino solo 700. Rakikini rarway, rakikini anishinayanki, aibo, no anoma bobiribi, shipibo, conibo y cash. O sea, una cosa que pasa con la distribución de las lenguas en el mundo es que el 5% de las lenguas son habladas por el 95% de la población mundial. Entonces, el otro 95% de lenguas que existen, el otro 95% de la diversidad idiomática que existe en el mundo es hablada solo por el 5% de la población mundial. Y obviamente esas son las lenguas que van a desaparecer. Entonces, si no se hace algo, si las cosas siguen ocurriendo como se vienen dando, si los cambios, las mudanzas de una lengua a otra se vienen dando como hasta ahora, para el 2100 la diversidad idiomática se va a ver disminuida radicalmente, ¿no?
Todas las lenguas, y las lenguas originarias o indígenas también, son como el correlato verbal de una modalidad de ser humano. Son sistemas en los que están codificada la cultura de un pueblo, están codificados todos sus saberes, obtenidos después de siglos o más de interacción con el entorno, con la naturaleza, con el mundo. El trabajo que hacemos con materiales educativos, lo que buscamos es justamente tratar de que los niños reciban un material, un cuaderno, un texto en su lengua originaria que les permita acercarse a su mundo natural, a su mundo vivencial, a su realidad, a su contexto, y que le permita también aprender a leer, escribir, aprender a acceder al conocimiento en su lengua originaria. Cada lengua es un mundo en sí misma y por eso es que la pérdida de las lenguas es una pérdida irrecuperable, una tragedia, que afecta no solo pues, al propio pueblo que la habló, sino que afecta a la humanidad entera, porque se pierde un cúmulo de conocimientos que puede tener muchísimas respuestas para el desarrollo sostenible, la vida en el planeta Tierra, ¿no? En América y Oceanía, las lenguas originarias fueron desplazadas por las lenguas traídas por los colonizadores europeos. En el siglo XX, algunas comunidades alrededor del mundo empezaron a generar movimientos de reivindicación de sus lenguas originarias. Entre esos pueblos estuvieron los maoríes, los hawaianos, los vascos y los catalanes. Los vascos y los catalanes tienen recursos, tienen dinero, tienen poder, tienen minas, tienen turismo, tienen un montón de cosas, y ellos han tomado la decisión de revitalizar sus lenguas, ¿no? Eso es algo que no se tiene, ¿no? En el Perú muchas de nuestras lenguas son habladas por seres humanos, por ciudadanos que son considerados por el resto de la sociedad ciudadanos de segunda clase, y eso es algo que tiene que cambiarse. Un caso muy particular y que resulta ejemplar en América es el paraguayo, donde el idioma guaraní es la lengua materna de más del 80% de la población. La experiencia de los vascos, catalanes y guaraníes ha sido recogida por los pueblos indígenas de América para convertir a sus lenguas originarias en el vehículo central de su identidad. Naciones Unidas ha tomado esta bandera y el 19 de diciembre del 2016 proclamó el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el objetivo de llamar la atención mundial sobre los riesgos que se ciernen sobre las lenguas indígenas, sobre la tragedia que significa su pérdida y sobre la necesidad de movilizar al mundo entero para que los esfuerzos se redoblen y se avance a un nuevo estándar de exigencia de derechos y de trabajo por las lenguas en todo el mundo. Yo me siento triste porque mi idioma natal no se está aprendiendo y me parece muy fatal. Por esto los niños como aves en el panal deberían estudiar el cucama tradicional. El objetivo de la UNESCO es revitalizar las lenguas para que no se mueran. Lo que necesitamos es fortalecer a las sociedades
para que las sociedades motiven a sus miembros a hablarlas. Para mí es muy importante la lengua quechua porque es algo que me representa mi identidad, representa mi historia y representa mi familia. Esto es lo que tengo de mi pueblo, de mi raza. A raíz de haber surgido este programa informativo en quechua, las personas se me acercan y suelen decir, yo también sé hablar quechua. Aquellas personas que en algún momento no podían salir a la luz y emitir al menos una sola palabra en quechua, pero ahora sí, dicen, yo también hablo quechua. Cualquier niño que vive y nace en el bosque tropical, nace en un medio muy rico, ¿no? En el cual su propio pueblo, su propia familia le enseña, le introduce en ese bosque tropical para poder vivir de una manera armoniosa con el bosque, ¿no? Entonces, por eso que ellos son capaces de reconocer distintos cantos de pajaritos, saben si es macho o hembra, si está buscando pareja, y todo ese conocimiento, toda esa relación que se tiene con el bosque, con la naturaleza y con los seres que viven en el bosque, se hace a través de la lengua indígena. En el Perú se hablan 48 lenguas indígenas, es decir, 48 lenguas habladas por los pobladores originarios de nuestro territorio. Una lengua indígena, también llamada originaria en el Perú, es una lengua hablada por un pueblo indígena desde cientos o quizás miles de años. Las lenguas indígenas o originarias se hablaban en el Perú desde antes, por supuesto, de la llegada de los españoles, ¿no? Son lenguas, por supuesto, que tienen una existencia muy antigua, ¿no? De las 48 lenguas indígenas u originarias que se hablan en nuestro país, 4 de ellas son andinas, el resto amazónicas. La última lengua en ser reconocida como lengua originaria es la Ashaninka. Somos una familia, la familia Arawak, ¿no? Lo que nos diferencia son las variantes dialectales. En el Ashaninka, por ejemplo, decimos Otsiti y ellos dicen Otsitse, ¿no? Una diferencia. ¿Qué significa perro? Que es lo mismo. En el Perú existen 19 familias lingüísticas, 2 andinas y 17 amazónicas. Una familia lingüística es el conjunto de lenguas emparentadas entre sí que tienen un origen común. El arawak, por ejemplo, es la familia lingüística que abarca más lenguas, entre las que se encuentran el Ashaninka y el Yine. Asimismo, de la familia del jíbaro provienen las lenguas achuar y ahuajún. Naro Ashaninka o sheki no kimoshireta ka ora no ñana tiro no ñane. Aisati maro ni Ashaninka hei piñana tero. Era pashiventa tsaman kimoshire heikia. O sheki akara hei di Ashaninka. Pertenecemos a la familia lingüística Arawak. Estamos junto a los hermanos Ashaninka, Mamatzigenga, Kakinte, Yanesha, los Yine, por ejemplo. Con todos ellos formamos parte de esta, digamos, familia Arawak. Bueno, Nelson Mandela decía que hablarles en una lengua una persona es llegar a su cabeza, pero hablarles en su lengua materna es llegar al corazón. El Ashaninka se habla en 9 departamentos y es la lengua amazónica más usada en nuestro país. Los Ashaninka constituyen la comunidad amazónica más numerosa del Perú.
Yo vengo de la región Junín. Nosotros estamos ubicados en 6 regiones. Estamos en Cusco, Ayacucho, Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali. Ahí estamos. Somos el pueblo más numeroso que hay acá en el Perú. Estamos ahí dando la cara como para poder preservar. Obviamente eso es lo que nos caracteriza como pueblos originarios, ¿no? de luchar por nuestro bosque, por nuestras especies que existen dentro de ella. El pueblo Aguajún, también conocido con el nombre de Aguaruna, es después de la Xáninca la comunidad originaria más grande de nuestra Amazonía. Los Aguajún se extendieron por toda la cuenca del río Cenepa y se distribuyeron en los territorios por los que hoy pasa la línea fronteriza entre Perú y Ecuador, sobre todo en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Soy del pueblo Aguajún, nací en una comunidad nativa Tehuachnum, región Amazonas. Soy especialista de educación de la Dirección Intercultural Bilingüe, especialista en la elaboración de materiales en lenguas originarias, especialmente en lengua Aguajún, para los estudiantes de primaria. Bika Aguajuni se mina numpajo Aguajuni, nuni asamte shin masan wukehe tuing buahi, nuni nasan atumnashakam ipahim imani se imenak boati inachichama. Hemos venido al LUM, al lugar de la memoria, para hablar sobre poblaciones originarias, quechuas y amazónicas que fueron víctimas de la brutal violencia que se desencadenó en nuestro país en las décadas de 1980 y 1990. Según la CBR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el 75%, lo voy a repetir por si acaso no ha quedado claro, el 75% de las víctimas fatales del conflicto armado entre las fuerzas del Estado y los grupos terroristas tenían el quechua o alguna otra lengua originaria como idioma materno. La CBR concluyó también que la tragedia de las poblaciones del Perú rural, andina y selvática, quechua y ayánica, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país. Es decir, algo así como que la gente de la ciudad no consideraba que la gente de esos pueblos eran también sus hermanos. Dolorosísima esta conclusión de la CBR, ¿no? Soy testigo de cómo la población ayánica y ayénica fue maltratada, ¿no? Realmente fue casi exterminada, ¿no? Porque fueron masacrados, fueron esclavizados, fueron desaparecidos, ¿no? Y pasó lo mismo también con la población quechua, ¿no? Pero el racismo, la discriminación y el abuso del pueblo indígena no empezaron con el terrorismo de la década del 80, de ninguna manera. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el boom del caucho causó el exterminio de muchas comunidades amazónicas. Uno de los episodios más negros de la historia del Perú, ¿no? Ha sido un genocidio en toda la magnitud, ¿no? En esa novela de César Calvo y Nomoyo dice, ¿no? Cuando yo veo que estos genocidas fueron personas, me da ganas de nacionalizarme culebra. Es una frase famosa. La verdad es que fue una matanza
terrible, ¿no? Y lo peor de todo es que ellos promovieron también matanzas entre grupos indígenas. Grupos indígenas que se hacían amigos de los caucheros y trabajaban para ellos, capturando a otros grupos indígenas y haciéndolos esclavos, ¿no? Volvemos con los shipibo-conibos y con algunas lenguas que se encuentran en peligro de extinción. Lima es el departamento que más población alberga. 1/3 de peruanos vive en la capital. Por eso, aquí se encuentran también muchísimos hablantes de nuestras lenguas originarias. Jacaro está situado en 2 comunidades básicamente, que es Aiza, Tupe y Colca, que depende de la comunidad de Tupe mismo, en el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, región Lima. Es el único distrito de toda la provincia de Yauyos que tiene 33 distritos en la que se habla la lengua jacaro. Estamos en la región Lima, somos un pueblo originario de la región Lima. Aprendí en el lugar donde yo he nacido. He nacido en el distrito de Tupe y en la comunidad de Aiza. Mis padres y mis madres son del lugar. Mi madre es maestra y ha sido mi profesora, es la que me inculcó el jacaro, porque ellos hablaban en la casa. En la familia empezaba el diálogo con papá y mamá, y ahí es donde yo aprendí. La lengua jacaro, lingüísticamente hablando, es una lengua aglutinante. Por ejemplo, mama es mamá, mamsa ya es nuestra madre, mamstaki ya es para nuestra madre, y así voy, y sigue siendo una sola palabra, ¿no? Akma Perú Marxan Tucuata. Hakunya makere, no kuhan rike, Olinda Silvano Hinuma, no kunuhan rike, recién abu, rike comunidad nativa de Paulia Inua, Chipunkia. El pueblo shipibo-conibo es una etnia amazónica que se distribuye en las riberas del río Ucayali, en más de 100 comunidades a lo largo de los departamentos de Huánuco, Madre de Dios, Loreto y Ucayali. Esta etnia tiene su origen en una serie de fusiones culturales de 3 grupos principalmente que eran distintos entre sí: los shipibo, los conibo y los xetebo. Según la tradición oral, los shipibo-conibo reciben esta denominación porque se pintaban el mentón y la boca con un tinte natural negro que los hacía parecerse a un mono que ellos llamaban shipi. Lo más destacado de la etnia shipibo-conibo es su cerámica, como podemos ver aquí. Impresionante, ¿no? Está además a cargo de las mujeres únicamente y aprenden a fabricarlas desde niñas. El arte es nuestra fuente de ingreso y con el arte vivimos. Esa es nuestra profesión ancestral desde niña que hemos aprendido. Y hasta ahorita que seguimos en cadena, seguimos enseñando a nuestros hijos en generación para que no se pierdan. Y ahora nos pasamos en murales también, ya no en telares, sino en paredes a pintar a los murales. Y estos murales nos han llevado a diferentes países, a Rusia, y a representar nuestro país como identidad cultural, ¿no? Llevar y pintar en casa Perú, que la gente no conoce, la gente de otros países no conoce, y que nos conozcan.
El pueblo shipibo-conibo se caracteriza por su gran movilidad y por su capacidad para organizar conglomerados de población indígena en centros urbanos. En la década de 1990 comenzó la migración de los shipibo-conibo a lugares como Pucallpa, por ejemplo, la capital de Ucayali. Lima, por supuesto, también alberga una importante población shipibo-conibo. ¿Se acuerdan del incendio que hubo en el asentamiento Cantagallo, en el Rímac? Allí quedaron devastadas las casas principalmente de los shipibo-conibo. Se instalaron en distintos lugares de la ciudad. En este momento yo estoy en Campoy, en San Juan del Lurigancho, donde parte de ellos vino a vivir y donde siguen empeñándose en mantener viva su cultura. Muestra de ello, esto, miren cómo decoran las fachadas de sus casas con motivos propios de su etnia y de la Amazonía. Es realmente conmovedor. Además, las mujeres son parte fundamental de todo esto. En primer lugar, no fue fácil adaptarse porque nosotros vivimos en la selva con lleno de ambiente, con lleno de bosques, de plantas medicinales, aire puro, ¿no? Y lleno de los peces, ¿no? Animales, ¿no? Y acá llegar era un poco que no había monte, ¿no? El cerro pelado, las casas diferentes, no había con techo de paja, ¿no? Todos cementos. Y que yo puedo vivir a donde que yo puedo estar, sin pedir limosna, siempre ofreciendo nuestro trabajo, siempre manteniendo mi identidad cultural, mi originaria. En la Amazonía, en realidad no sabemos cuántas lenguas hay, pero hay entre 40 y 50 y todas están en peligro, ¿no? Probablemente la única que está desarrollando nuevos espacios funcionales con poder identitario y político es el shipibo, por ahí el ayánica, por ahí el aguajún, pero el resto de las lenguas están en peligro. Kunan, kaita hawanayngikama, llapan pachapi runa masinchikuna rimanakuchkan, yaja qanchiswaranja simipi. Ikasbihatiri bihuibura muakuyo teite. Same Ashekempa, Osarensi Internacional, Ashi Añanepe, 2019. Una de esas lenguas amazónicas que se encuentra en peligro de extinción es el amahuaca. La lengua y sus hablantes pertenecen a la familia lingüística Pano, donde está también el shipibo, el cacatay o idiomas más conocidos. Entonces hay amahuacas en el inuya, hay amahuacas en el purús, hay amahuacas en el yoruba. Entonces no sabemos bien cuántos hay, pero es un idioma fascinante, ¿no? Y yo creo que debe ser uno de los idiomas más ricos, más atractivos tipológicamente que se hablan en el Perú y probablemente uno de los más atractivos en el mundo. Además del amahuaca, muchísimas lenguas están en peligro, como por ejemplo el cucama-cucamiria, el xihuilu y el cauqui. De acá a unos pocos años nosotros vamos a ver una reducción de nuestra diversidad idiomática muy drástica, ¿no? Es como con los amahuacas, ¿no? O sea, tú llegas y los papás hablan y los hijos de 20 años ya no hablan, entienden, pero ya no hablan. O sea, solo se necesita una generación para que empiece a darse este cambio, ¿no? Este retroceso lingüístico. Hay lenguas con poquísimos hablantes y a las que solo un milagro podría salvar. Hay el famoso caso del taushiro, que es una lengua con un solo hablante, o sea, una persona que ya no tiene con quién conversar su lengua.
Y bueno, yo trabajé con un idioma que se llama Isconagua, y el pueblo Isconagua más o menos tiene alrededor de 100 personas, todos con algo de sangre shipiba, la mayoría con algo de sangre shipiba, pero hablantes fluidos del idioma solo quedan 5, ¿no? Los demás son hablantes en distintos grados. En el Perú hay 10 lenguas con menos de 10 hablantes. Cuando sea profesor Uyaja, quiero yo que aprende a mi lengua, yo también quiero aprender de ustedes. Regresamos con las lenguas perdidas de la costa, como la lengua mochica. Además, con el quechua y el aymara. Como estamos viendo a lo largo del programa, muchas de nuestras lenguas originarias han desaparecido o están en vías de extinción si no hacemos algo de inmediato. Y no me refiero solamente a lenguas de la región amazónica, sino también a las de otras regiones de nuestro país. En el norte, por ejemplo, un lugar importantísimo para el antiguo Perú, existían varias lenguas originarias de las que hoy no queda ninguna. Hemos tenido varias lenguas. Bueno, en el siglo XVI, pues del Perú, la costa y sierra peruanas todavía era mucho más compleja lingüísticamente hablando, ¿no? Para hablar solamente del norte del Perú, lo que actualmente es Tumbes, Piura, Lambayeque y Trujillo, había por lo menos 6 lenguas distintas. De las 6 ya no queda nada, hoy día es solamente el español, ¿no? El castellano. Entonces esas lenguas han ido desapareciendo al finalizar el siglo XVII, comenzando el XVIII. Todas las lenguas de la costa ya no existen. Y en la costa hay que mencionar a Tayán, que era la lengua que hablaba Felipillo como lengua materna. Hay que recordar a la lengua Sec de la provincia de Sichura, que era una lengua completamente diferente. Hay que recordar a la lengua mochica, que ya no existe. A la lengua Quignam, que era de la costa de Lima hasta Trujillo, y era la lengua del Imperio Moche. Sobre la lengua moche podemos decir que es una lengua extinta, como lo es la lengua uro en el lago Titicaca, como lo son 35 lenguas más que se hablaban en el Perú, como el puquina, que era la lengua originaria de los incas, o como el cuye, que es una lengua que aparece en la poesía de Vallejo, como el cholón, como el olmos, como el catacaos, como la lengua de Sechura, como el quignam, como muchas otras lenguas, el guariapano. Son lenguas que se dejaron de hablar, y ese dejar de hablarse fue también que llevó a que sus pueblos perdieran ese elemento principal cohesionador de su cultura. La lengua mochica fue una de las más importantes que hubo en nuestro territorio. De hecho, los evangelizadores la utilizaron para adoctrinar a los indígenas. Rastros de ella se encuentran en algunos textos, como por ejemplo el escrito por el padre español Fernando de la Carrera, vicario de Reque, y también otras palabras recogidas ya en el siglo XVIII por el obispo de Trujillo, Baltasar Martínez Compañón. Los incas difundieron el idioma quechua por todo el Tahuantinsuyo, en uno de los tantos procesos de globalización lingüística que ocurrió en nuestro territorio. Según investigaciones del lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, el quechua no es originario del Cusco, sino de Apurímac. Los incas hicieron suya la lengua quechua y por eso pasaron a ser llamados quechuas. Antes del quechua y del aymara, en el Valle del Cusco se hablaba una lengua distinta
cuyos restos los podemos ver todavía en los nombres de los lugares, en la toponimia, y esta lengua pudo haber sido la lengua, el proto-puquina, o sea, la lengua ancestral de la cual derivó después el puquina. Esta misma lengua se hablaba en todo el altiplano, de manera que las civilizaciones de Pucará, ¿no?, y de Tiahuanaco hacían uso de esta lengua. Los estudiosos, y entre ellos Garcilaso, no entendían muchos términos muy comunes, digamos, en la nomenclatura de las instituciones, los nombres propios y los topónimos del quechua, muy asimilados. Entonces Garcilaso, como buen quechuista, decía, estos términos yo no los entiendo, deben ser de la lengua particular que tenían los incas. Y entonces nos hemos puesto a estudiar justamente esos elementos que Garcilaso considera como incomprensibles, ¿no? Y entonces, analizados, examinados, prueban ser pues de origen puquina. De manera que por eso podemos sostener que esa llamada lengua secreta no era sino la lengua puquina. El quechua y el aymara son sin duda las lenguas indígenas u originarias más importantes de la zona andina. No podemos decir que una de ellas sea mucho más antigua que la otra. Son lenguas que coexistieron en un tiempo, ¿no? No son familias, no son lenguas que deriven de un mismo tronco, sino son dos familias de origen distinto, pero que han estado en contacto por mucho tiempo y como resultado de ese contacto han desarrollado estructuras comunes, sin que, digamos, sus hablantes puedan entenderse ciertamente, porque estamos hablando de dos lenguas diferentes, ¿no? Con un buen léxico compartido, un 25% del léxico compartido más o menos, con estructuras muy parecidas. Antes de que la ciudad de Lima fuese escogida por Francisco Pizarro para fundar lo que sería la capital del virreinato peruano, esa región había tenido varias ocupaciones previas. Detrás de mí podemos ver esta piedra que rinde homenaje a Taulichusco, último curaca de este valle, quien gobernó en tiempos de los incas. Esta piedra se ubica en el pasaje Santa Rosa, al lado de la Municipalidad de Lima, en pleno centro de la capital. De hecho, Lima es una palabra de origen quechua con pronunciación aymara. ¿Qué nos dice esto? Que Lima es andina desde su propio nombre. La palabra Lima es de origen quechua, ciertamente, pero está aymarizada. ¿Por qué? Porque la aymara tiene una regla muy interesante, ¿no? Era una lengua que no permitía, digamos, la pronunciación de la R en comienzo de palabra. Inmediatamente esa R se cambiaba a L. Entonces, de un nombre como Rimac, ¿no es cierto?, por evolución de la aymara, por influencia de la aymara, ese nombre se pronunciaba Limac, ¿no? Y ya, por supuesto, eso se castellaniza más tarde, cae la Q y tenemos el nombre actual de la palabra, ¿no?, de Lima, que no es el hablador, de paso se ha dicho, ¿eh? Por eso también, digamos, el cacique limeño, ¿no es cierto?, Taulichusco, no era Taurichusco, sino Taulichusco, y toda la toponimia, Maranga no era Maranga, sino Malanja, Lurigancho no era Lurigancho, sino Lulihuancho, en fin, todo era con L, porque había un sustrato aymara que influía en el quechua de la zona. El aymara es la segunda lengua vital también a nivel de país,
se habla no solo en el Perú, se habla en Perú, en Bolivia, en Chile y parte norte de Argentina. A nivel de Perú, mucha gente piensa que Aymara solo se habla en Puno, no es cierto tanto eso. El Aymara se habla en Puno, obviamente fuerte, se habla en Tacna, en Moquegua, pero también en Lima. En Lima vemos más de 50.000 aymaras, al menos que se han reconocido, que se han registrado como aymaras en el último censo, ¿no? ¡Ayaya, Perú! Desde la conquista, el castellano se instaló como lengua hegemónica y se impuso sobre las lenguas originarias. Wayqipanaykuna nuqaqa kusisqankani yaqachusna nuqanchishqa kawsananchis sumaqta maqt'arinanchis yuyayninchista sunqunchista kawsayninchista allin sumaq kay pachapi munanakuspa chaninpi kawsananchispaq wayqipanantin hina ripuq runa hinalla urpillay sunqulay. Cuando un padre o una madre toma la dolorosa decisión de ya no seguir transmitiendo su propia lengua a sus hijos, lo hace como una estrategia de supervivencia para que sus hijos no sufran la exclusión que él o ella sufrieron cuando jóvenes. Hablando de lengua indígena y hablando de castellano, ampliamos nuestros horizontes cognitivos, emotivos, epistemológicos, ¿no? Porque tenemos por lo menos dos formas de ver el mundo, dos formas de concebir la realidad. Quédate con nosotros. Regresamos con los programas de TV Perú en lenguas originarias y con la educación bilingüe. Como hemos visto, para hacer que una lengua originaria quede en situación de peligro, se necesita muy poco. Solo que la deje de hablar una generación. En cambio, para lograr que una lengua indígena adquiera estatus y supervivencia, se necesitan muchas cosas. Primero, que la hable un grupo social relativamente grande, poderoso, con influencia. Y para eso se necesitan políticas públicas. Por eso hoy el Ministerio de Cultura tiene una dirección de lenguas indígenas. Si queremos trabajar por las lenguas originarias en el país, tenemos que trabajar por los derechos lingüísticos de sus hablantes, que las personas que hablan lenguas originarias, lenguas indígenas en el país, no tengan su acceso a derechos fundamentales recortado, restringido, limitado por el solo hecho de ser hablantes de una lengua distinta del castellano. 3, 2, 1, aire, vamos. Chay ha chay, kay piñam kachkaniko. Aymar marcaniyatiya wirakapa istakisti. Patunka pusinur saraskan abril paksinka pawaranka tunka pakalkon maranwa. En los últimos años, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, el IRTP, a través de Radio Nacional y TV Perú, ha lanzado al aire programas radiales y televisivos en lenguas quechua, aymara y ashaninka. Estos espacios han sumado esfuerzos con el objetivo de fortalecer a nuestras lenguas originarias y a nuestros pueblos indígenas. Yo creo que es fundamental haber llegado a un medio nacional donde no solamente nos escuchan o nos entienden nuestros hermanos, hacer llegar un saludo a todos y cada uno de nuestros oyentes, que sigan viendo y pues a los hermanos y hermanas, sobre todo a la juventud, a la nueva generación. Los jóvenes sienten vergüenza de hablar, de vestirse, y a ellos ya quieren, ya se viste ya todo con el cabello pintado y a veces ya no quieren identificarse, y por eso nosotros siempre les digo que se sientan orgullosos de sus raíces, de su cultura y no sientan vergüenza donde vayan. Estos noticieros en particular, aquí en TV Perú, han significado la plasmación de una reivindicación y la gente lo ha aceptado a ese nivel con mucho entusiasmo. Algo que yo quiero rescatar del quechua es que es una lengua
que transmite emociones y por ende cada palabra que se pronuncia tiene un significado amplio para la persona que lo está diciendo. Chapas hay paruchuan. Chapas. Pajarincama. Pajarincamaña. Alancho. No hablo quechua, no. Son taguaco ya me quieren contar aquí. Me cantan aquí. Mamacha, alimponcha o cachón y maidalam. La educación bilingüe es muy importante en este esfuerzo de preservar nuestras lenguas originarias. Es valioso lo que hace el Ministerio de Educación y proyectos como el impulsado por la organización AIDCEP. Hoy recordamos con satisfacción que en el año 2015 pudimos leer emocionados los mensajes vía Twitter de Claudio Pizarro en idioma quechua, saludando al país por los triunfos de nuestra selección. También recordamos que a principios de ese mismo año, un juez puneño en Ilave emitió por primera vez en el Perú una sentencia judicial en idioma aymara. Además de los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión, hoy las redes sociales y demás plataformas digitales juegan un rol fundamental en la difusión de nuestras lenguas indígenas y pueblos originarios. Hoy podemos ver y escuchar con orgullo nuestro himno nacional entonado en quechua, aymara y ashaninka. O podemos escuchar a grupos como Uchpa o La Sarita que suenan también en idioma quechua. O ritmos más urbanos como el hip hop de Liberato Cani. Y extraordinarios videos como los de la cantante Renata Flores, que en un moderno trap en quechua reclama por los derechos de las mujeres maltratadas. O esa hermosa canción Añañao del coro de niños Canahuahuacunas de la provincia de Espinar en el Cusco, que contradice esa idea que afirma que el quechua es un idioma triste. Si las lenguas originarias del mundo siguen desapareciendo al ritmo que lo están haciendo, se estima que para el año 2100 perderemos el 90% de ellas. Es decir, de 7.000 quedarán solamente 700. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque a través de una lengua se transmite el conocimiento y la tradición de un pueblo. Si se pierde la lengua, se pierde todo lo demás. Ari Añabacajia. Nos vemos en la próxima.